Hay una mujer escuchándome que hace poco soñó con alguien que ya no está y cuando despertó no fue el sueño lo que la asustó, fue lo real que se sintió, el olor, la voz, la manera exacta en que esa persona la miraba, como si todavía tuviera algo pendiente que decirle, como si hubiera cruzado una frontera invisible nada más para buscarla a ella. Yo he acompañado en mi ministerio a cientos de mujeres que se me acercan después de misa con los ojos todavía húmedos y me dicen, Padre, soñé con mi mamá. ¡Oh, Padre! Soñé con mi esposo que ya se fue. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Qué significa? ¿Es real? ¿Me está pidiendo algo? ¿Es Dios hablándome o es el enemigo jugando conmigo? Yo siento en el pecho lo mismo que ellas sienten cuando me lo cuentan, porque detrás de esa pregunta hay un dolor que no se cura con respuestas fáciles. Fíjate lo que te voy a decir, porque lo que la Iglesia Católica enseña sobre los sueños con los difuntos tiene tres dimensiones que están profundamente conectadas con tu vida de oración, con los sacramentos y con el estado del alma de esa persona que amas. Y la tercera dimensión es la que probablemente ningún sacerdote te ha explicado así, y es la que va a cambiar la manera en que rezas por tus muertos a partir de este momento. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo que la mayoría de los católicos desconocen. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1032 habla de una realidad que muchos prefieren no tocar, el purgatorio. Y dice algo que a mí como sacerdote me estremece cada vez que lo releo. Dice que las almas que están en proceso de purificación pueden ser ayudadas por las oraciones de los fieles y sobre todo por el santo sacrificio eucarístico que es la misa. ¿Escucha bien eso? No dice tal vez, no dice en ciertos casos, dice pueden ser ayudadas. Y la pregunta que tú deberías estarme haciendo es, ¿y si ese sueño que tuve, ese sueño tan real que desperté con el corazón acelerado, es precisamente eso, un alma que necesita mi oración? ¿Te ha pasado que despiertas con una paz extraña después de soñar con esa persona como si te hubiera visitado para decirte que está bien? ¿O te ha pasado exactamente lo contrario, que despiertas con una angustia en el pecho que no se va ni con el café de la mañana ni con el rosario de la tarde? No es lo mismo. Y la diferencia importa mucho más de lo que te imaginas. Déjame contarte algo que viví en una parroquia hace años, porque esta historia necesitas escucharla completa. Se me acercó una mujer después de la misa de difuntos de noviembre. El templo ya estaba casi vacío, olía todavía a incienso. Las veladoras del altar de las ánimas seguían encendidas. Ella tenía como 60 y tantos años, las manos gastadas, la piel marcada por los años de lavar, de cocinar, de sostener todo sin quejarse. Llevaba un rosario enrollado en la muñeca izquierda como si fuera una pulsera que nunca se quitaba. Se sentó frente a mí en la sacristía, respiró hondo y me dijo, Padre, llevo 4 meses soñando con mi esposo. Todas las semanas, a veces 2 veces por semana, y siempre es igual. Él está en un lugar que no reconozco como un cuarto sin paredes, y me mira y abre la boca como queriendo decirme algo, pero no le sale la voz. Y yo intento acercarme y siempre me despierto antes de llegar. Y luego me dijo algo que se me clavó en un lugar del que no ha salido. Lo peor no es el sueño, Padre. Lo peor es que cuando despierto estiro la mano hacia su lado de la cama y la almohada todavía está fría. La almohada fría. Ese detalle no se inventa. Eso solo lo sabe una mujer que durmió al lado de alguien 30, 40 años, que se acostumbró al calor de ese cuerpo junto al suyo y que ahora estira la mano en la oscuridad y solo encuentra vacío. Ahora, yo como sacerdote no puedo decirte que todos los sueños con difuntos son mensajes del cielo. Eso sería irresponsable. Y la Iglesia es muy prudente con estas cosas. Con razón. Pero tampoco puedo decirte que esos sueños no significan nada, porque la tradición católica desde los primeros padres de la Iglesia ha reconocido que Dios puede usar los sueños como un medio para hablarle al alma. San Agustín, y fíjate que estoy hablando de uno de los doctores de la Iglesia más grandes de la historia, un hombre que pensó con más profundidad que casi cualquier ser humano que haya existido. San Agustín escribió sobre esto en su obra, El cuidado que se debe tener por los muertos. Él distingue con una claridad impresionante entre los sueños que vienen de nuestra propia mente, de nuestra memoria, de nuestro duelo, de lo que el corazón extraña y aquellos que podrían tener un origen sobrenatural, que podrían ser permitidos por Dios con un propósito. Y la clave que San Agustín da para distinguirlos es esta: el fruto. ¿Qué fruto deja el sueño en tu alma? Si después de soñar con esa persona sientes una urgencia inexplicable de ir a misa, de rezar por su alma, de acercarte al confesionario,
de ofrecer una Eucaristía por ella. Ese fruto es bueno. Ese fruto tiene el aroma de Dios, porque el Espíritu Santo siempre empuja hacia los sacramentos, hacia la oración, hacia la iglesia, nunca hacia afuera de ella. Pero si después del sueño lo que sientes es miedo, confusión, obsesión, ganas de buscar a alguien que te descifre el sueño, fuera de la iglesia, ganas de hacer cosas que no tienen nada que ver con los sacramentos, ese no es un fruto del Espíritu Santo. Eso viene de otro lado. Y ahí es donde necesitas discernimiento y donde la guía de un buen sacerdote o director espiritual se vuelve fundamental. ¿Sabes qué le pregunté a aquella mujer en la sacristía? Le dije, señora, ha mandado a celebrar misas por el alma de su esposo. Y ella se me quedó viendo con unos ojos que nunca se me van a olvidar, ojos de sorpresa mezclada con vergüenza, y me respondió, no, padre, yo rezo el rosario todos los días por él, pero misas no. Es que nadie me había dicho que eso servía para algo. Nadie le había dicho. Eso me parte el corazón como sacerdote. Me parte el corazón porque hay una riqueza doctrinal inmensa en la enseñanza de la Iglesia sobre la comunión de los santos, sobre el purgatorio, sobre la eficacia infinita del sacrificio de la misa por las almas de los difuntos. Y muchas mujeres católicas que llevan toda la vida rezando no la conocen. No porque sean ignorantes, eso nunca, sino porque nadie se tomó el tiempo de explicárselas con claridad y con amor. Y eso cambia aquí. Cambia contigo. Cambia ahora. La primera dimensión que necesitas entender es esta. La comunión de los santos no se rompe con la muerte. Cuando recitas el credo y dices creo en la comunión de los santos, no estás hablando nada más de los que estamos vivos aquí en la tierra. Estás proclamando una verdad que abarca 3 estados de la iglesia que siguen conectados como los hilos de un mismo rebozo. La iglesia militante que somos nosotros los que todavía caminamos en este mundo y peleamos la buena batalla de la fe. La iglesia purgante que son las almas que murieron en gracia de Dios pero que todavía necesitan ser purificadas. Y la iglesia triunfante, los santos que ya gozan de la presencia plena de Dios. Estas 3 iglesias no están separadas por la muerte, están unidas por el amor de Cristo. Y esa unión es tan real, tan concreta, tan viva como el rosario que llevas en la bolsa o la veladora que prendes cada noche en tu mesita junto a la imagen de la Virgen. Entonces, cuando tú sueñas con tu mamá, con tu esposo, con tu hermana, con tu papá, con tu hijo, en que Dios no lo permita, pero hay mujeres escuchándome que han enterrado un hijo y ese dolor no tiene nombre en ningún idioma humano. Cuando sueñas con alguien que amabas y que ya se fue de este mundo, estás experimentando algo que la Iglesia llama la comunión de los santos en su dimensión más íntima, más personal. No necesariamente un milagro, no necesariamente una aparición sobrenatural, pero sí un eco de esa conexión espiritual que la muerte no tiene poder para destruir. ¿Sabes lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos? Escucha esto con atención. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjate que pone la muerte primero en la lista. Primero como diciendo, antes cualquier otra cosa, quiero que sepas que la muerte no puede separarte del amor de Dios. Y si no puedes separarte del amor de Dios, tampoco puede cortar del todo el lazo invisible que te une a los que murieron en ese mismo amor. Pero un momento, si eso es verdad, ¿por qué duele tanto la ausencia? ¿Por qué se siente como un hueco en medio del pecho que no se llena con nada, ni con el rosario, ni con la misa, ni con el tiempo? Porque el cuerpo también ama y el cuerpo extraña de una manera que el alma no alcanza a consolar. Tus manos extrañan las manos de esa persona. Tu oído extraña la manera particular en que decía tu nombre. Tu nariz extraña ese olor que era solo suyo, la loción, el jabón, el olor de su ropa limpia colgada en el tendedero. ¿Y eso no es debilidad de fe? ¿Es humanidad? Cristo mismo lloró frente a la tumba de Lázaro. El Hijo de Dios, que sabía perfectamente que iba a resucitarlo, que tenía todo el poder del universo en sus manos, se detuvo y lloró. Porque el dolor de la ausencia es legítimo incluso cuando hay fe. Sobre todo cuando hay fe, no dejes que nadie te diga que si lloras es porque no confías en Dios. Eso es mentira. Lloras porque amaste de verdad y el amor verdadero siempre deja una herida abierta cuando se ausenta. Pon atención a lo que sigue, porque aquí entramos en la segunda dimensión y esta es la que menos se predica desde los púlpitos y la que más necesitas entender. El purgatorio no es un castigo,
Voy a repetirlo porque hay demasiada confusión con esto. Y la confusión genera miedo y el miedo paraliza. El purgatorio no es un castigo, es una purificación. Es el amor infinito de Dios terminando de limpiar en el alma lo que nosotros no alcanzamos a limpiar mientras vivíamos. Piénsalo así. Cuando sacas el pan del horno no lo puedes comer inmediatamente. Está demasiado caliente. Necesita enfriarse, reposar, llegar a su punto. El alma que muere en gracia de Dios, es decir, que muere sin pecado mortal, sin confesar, que muere en amistad con Dios, pero que todavía tiene apegos desordenados, heridas sin sanar, consecuencias del pecado que no alcanzó a reparar en vida. Esa alma necesita esa purificación antes de poder sostenerse ante la presencia absoluta de Dios. No porque Dios la rechace, precisamente porque Dios la ama tanto que quiere que entre limpia, completa, radiante, sin que nada le estorbe para la felicidad eterna. Y aquí viene lo que te prometí, lo que probablemente nadie te ha explicado así. Las almas del purgatorio no pueden hacer nada por sí mismas. Escúchame bien. Ya no están en el tiempo como nosotros. Ya no pueden ir a misa. Ya no pueden confesarse. Ya no pueden rezar un solo Ave María con mérito propio. Ya no pueden hacer obras de caridad. Ya no pueden ayunar. Su tiempo de merecer terminó con su último aliento en esta tierra. Pero es de los más hermosos, de los más consoladores de toda la teología católica. Nosotros sí podemos hacer algo por ellas. Nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras misas ofrecidas por ellas, los rosarios que rezamos con esa intención, los sufrimientos que ofrecemos en unión con Cristo. Todo eso acorta su purificación, les da alivio, les acerca el momento glorioso de ver a Dios cara a cara para siempre. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que cuando tú ofreces una misa por el alma de tu esposo, de tu mamá, de tu papá, de tu hijo, no estás haciendo un gesto bonito, un recuerdo simbólico, un ritual vacío. Estás participando activamente, realmente eficazmente en el camino de esa alma hacia Dios. ¿Estás haciendo algo concreto por alguien que ya no puede hacerlo por sí mismo? ¿Eres tú desde esta tierra con tu oración y tus sacramentos la que le tiende la mano a esa alma a través de la muerte? Santa Mónica, necesito que conozcas bien esta historia porque tiene que ver contigo más de lo que te imaginas. Santa Mónica fue la madre de San Agustín, ese mismo doctor de la iglesia que te mencioné. Agustín fue un hombre brillante, tal vez el más inteligente de su época, pero durante años fue un hombre completamente desordenado. Vivió en el pecado, siguió herejías, se alejó de la iglesia, llegó una vida que rompía el corazón de su madre cada día y Mónica rezó por él. Rezó durante 17 años. 17. No 17 días, no 17 semanas, 17 años de rosarios, de lágrimas, de misas ofrecidas, de noches enteras pidiéndole a Dios que tocara el corazón de su hijo. Hubo momentos donde ella pensaba que no servía de nada. Hubo noches donde la desesperación le ganaba. Y un obispo, al verla tan afligida, le dijo una frase que se ha repetido durante 16 años y que necesitas grabarte. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Y Agustín se convirtió, no de inmediato, no como ella esperaba, no en el momento que ella hubiera elegido, pero se convirtió. Y no solo se convirtió en uno de los santos más grandes de la historia de la iglesia. Las lágrimas de Mónica no fueron en vano, ni una sola. Si tú eres una madre que lleva años rezando por un hijo que dejó de ir a misa, que dice que ya no cree, que se alejó de los sacramentos y vive como si Dios no existiera, tu hijo no se perdió, se fue. Y hay una diferencia gigantesca entre perderse e irse. Lo que se pierde no sabe cómo regresar porque olvidó el camino. Lo que se fue sí conoce el camino de regreso. Tu hijo sabe dónde está la iglesia donde lo bautizaron. Tu hijo se acuerda del olor del incienso. Tu hijo lleva grabada en algún rincón de su memoria la voz tuya rezando el rosario cuando él era niño y se quedaba dormido oyéndote. Eso no se borra. Eso está escrito en un lugar del alma que ni él mismo sabe que existe todavía. Y las oraciones de una madre católica no tienen fecha de vencimiento ante Dios. La Virgen las guarda todas, cada una. Piensa en este momento. ¿Tú te alejaste alguna vez de tu mamá? Tal vez no físicamente, pero en el corazón hubo un tiempo donde sentías que su mundo era demasiado pequeño para ti, que sus costumbres te asfixiaban, que querías vivir diferente y sin embargo, nunca olvidaste el camino a su casa. Si alguien te hubiera vendado los ojos y dejado en cualquier calle de tu colonia, habrías encontrado esa puerta con los ojos cerrados. Tu hijo tampoco ha olvidado el camino a la casa de Dios.
Solo necesita que alguien deje la luz prendida y esa luz eres tú con tu oración. Pero volvamos a los sueños porque te prometí 3 dimensiones y falta la que te va a cambiar la manera de rezar. La tercera dimensión es esta. Los sueños con los difuntos pueden ser una invitación directa de Dios para que tú hagas algo concreto. No solo para que sientas algo, no solo para que recuerdes con nostalgia, para que actúes, para que te levantes y vayas a la parroquia, para que pidas una misa, para que te confieses, para que ofrezcas tu rosario con una intención específica. Y la acción más poderosa, la más eficaz, la más sobrenatural que la Iglesia te ofrece para ayudar a un alma es el santo sacrificio de la misa. Hay una oración en el cañón de la misa, en la plegaria eucarística, que el sacerdote dice en voz baja y que muchos fieles nunca escuchan. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos precedieron con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Duermen el sueño de la paz. Esa frase es una de las más bellas, más tiernas, más consoladoras de toda la liturgia católica. Y cada vez que el sacerdote pronuncia esas palabras, está presentando ante el trono de Dios a todos los difuntos por los que se ofrece esa misa. No como un recuerdo sentimental, como una intención real, eficaz, que participa del mismo sacrificio que Cristo ofreció en la cruz. ¿Sabes cuánto cuesta pedir que se celebre una misa por un difunto? En la mayoría de las parroquias es una ofrenda mínima. A veces lo que tú puedas dar, y sin embargo el valor espiritual de esa misa es literalmente incalculable, infinito. Porque no es el Padre el que ofrece el sacrificio, es Cristo mismo. Cristo en cada misa se ofrece nuevamente al Padre. Y cuando esa misa se ofrece por el alma de tu difunto, todo el poder redentor de la cruz de Cristo se aplica a esa alma. Eso no lo logra ninguna veladora sola, ningún rosario solo, por más devoto que sea. El rosario es poderosísimo. Sí, la veladora es un gesto de fe hermoso, pero la misa es la cumbre, es la cima. Es el acto de culto más grande que existe sobre la faz de la tierra. Y quiero ser muy claro aquí porque sé que hay mucha confusión y no quiero que te quedes con dudas. Rezar el rosario por los difuntos es bueno y es poderoso. Encender una veladora es bueno. Visitar el cementerio y rezar frente a la tumba es bueno. Ofrecer tus propios sufrimientos y dolores por esa alma es bueno. Pero nada de eso, por separado ni juntos, sustituye la eficacia única del santo sacrificio eucarístico ofrecido por un alma. Lo ideal es combinar todo, la misa como centro y alrededor de ella el rosario, la oración personal, el ofrecimiento de tus dolores. Cuando haces eso, estás construyendo una escalera de gracia que llega hasta donde está esa alma y le dice: no estás sola, todavía hay alguien en la tierra que pelea por ti. ¿Hay alguien escuchándome que necesita oír esto? Porque probablemente lleva años haciendo muchas cosas buenas por su difunto, rezando, prendiendo veladoras, visitando el panteón cada mes, pero nunca ha mandado celebrar una misa. No por falta de fe, sino por falta de información. Y eso es lo más doloroso, porque la herramienta más poderosa que la Iglesia le da a una mujer católica para ayudar a un alma estaba ahí. En su parroquia, a una cuadra de su casa disponible esperándola, y nadie le dijo: pues te lo estoy diciendo yo, la misa es el centro, todo lo demás es importante, sí, pero la misa es la fuente. Es como la diferencia entre llevarle agua a alguien en un vaso o llevarlo directamente al manantial. El vaso es bueno, pero el manantial no se agota. Y fíjate que no necesitas pedir una misa elaborada, ni una misa cantada, ni nada especial. Basta con que vayas a la sacristía de tu parroquia, hables con el padre o con quien atienda y digas: quiero ofrecer una misa por el eterno descanso del alma de, y dices el nombre. Así de sencillo, no te van a preguntar nada más. No necesitas explicar tus sueños ni tu dolor, el nombre basta. Y ese nombre en boca del sacerdote durante la misa se convierte en una oración sostenida por el sacrificio mismo de Cristo. No hay nada más grande que eso en toda la tierra. Ahora necesito decirte algo que como sacerdote me duele decir, pero que mi conciencia no me permite callar. Hay prácticas que con el paso de los años se han mezclado con la fe católica y que no vienen de la Iglesia. Vienen de la superstición, del miedo, de la desesperación humana, poner vasos de agua para los muertos, hacer altares que mezclan lo sagrado con lo que no es sagrado, buscar a personas que dicen poder comunicarse con los difuntos o traer mensajes del otro lado, consultar cartas, sueños interpretados fuera de la fe, rituales que no son sacramentos. Te pido que no me sueltes aquí. Lo que te voy a decir lo digo con el mismo amor con que un padre espiritual le habla a su hija en el confesionario cuando sabe que necesita escuchar una verdad que duele.
pero que libera. Nuestras abuelas no mezclaron estas cosas por ignorancia ni por maldad. Lo hicieron porque les tocaron tiempos difíciles, porque el sacerdote no siempre estaba disponible, porque el dolor era más grande que la instrucción que habían recibido y agarraban fuerza y consuelo de donde podían. La Virgen honra ese corazón. Dios ve la intención, pero a ti aquí la Iglesia te está dando la oportunidad de quedarte con lo bueno, con lo verdadero, con lo que realmente ayuda a las almas y de soltar lo que nunca debió estar ahí. Porque esas prácticas no solo no ayudan al alma de tu difunto, pueden abrir puertas espirituales que después cuesta mucho trabajo cerrar. No te lo digo para asustarte, te lo digo para protegerte. La Iglesia te da todo, absolutamente todo lo que necesitas para ayudar a tus difuntos. Los sacramentos, el rosario, la intercesión de la Virgen y los santos, la oración personal. No necesitas buscar fuera lo que Dios ya puso dentro de tu parroquia. ¿Sabes qué le dije a aquella mujer en la sacristía, la del rosario en la muñeca? Le dije, vamos a hacer algo juntos. Esta semana vamos a celebrar una misa por el alma de su esposo. Usted va a estar presente, sentada en la primera banca, y cuando yo levántela en la consagración, usted va a cerrar los ojos y le va a decir al Señor desde lo más hondo de su corazón te lo entregó. Cuídalo tú, porque yo ya hice todo lo que podía hacer desde aquí. Ella me miró como si le hubiera dado permiso para algo que necesitaba hacer desde hacía meses y me dijo algo que me reveló la profundidad de lo que cargaba. Padre, es que yo siento que si dejó de sufrir por él, lo estoy abandonando como si mi dolor fuera la prueba de que todavía lo quiero. Y ahí entendí algo que necesito que tú también entiendas, porque probablemente sientes lo mismo sin haberlo puesto en palabras. Hay una mentira que el dolor nos cuenta y que suena a verdad, que si dejas de sufrir, dejas de amar, que tu sufrimiento es lo que te mantiene conectada a esa persona, que soltar el dolor es soltar a quien amas. Eso no viene de Dios. Dios nunca pide que te destruyas para demostrar que amas. Dios te pide que transformes ese dolor en oración, en misa, en ofrenda. No que lo cargues como cadena, sino que lo pongas en el altar como incienso que sube al cielo. Soltar el sufrimiento no es olvidar, es confiar. Es decirle a Dios, yo amé con todo lo que tenía. Ahora te toca a ti cuidar lo que yo ya no puedo alcanzar. Le dije eso a aquella mujer y vi como algo se movió detrás de sus ojos, como si una puerta que llevaba cerrada mucho tiempo empezara a ceder. Y así lo hicimos. Ella vino a la misa de entre semana. Un martes a las 7 de la mañana, el templo estaba casi vacío. Olía a cera y a flores frescas. Las bancas de madera vieja crujían con el frío de la mañana. Ella se sentó en la primera banca con su rosario apretado entre las manos, el delantal todavía puesto debajo del suéter porque había salido de la cocina directo a la iglesia. Y cuando llegó la consagración, cuando levantéla y dije las palabras que Cristo nos dejó, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Vi que ella cerró los ojos y movió los labios. No sé exactamente qué le dijo a Dios. Eso es entre ella y él y es sagrado. Pero vi que las lágrimas le corrían por las mejillas y que no se las limpiaba, las dejaba caer como si supiera que esas lágrimas también eran ofrenda. Pero lo que sí sé es que la semana siguiente me buscó después de la misa del domingo y me dijo con una calma que no le había visto antes, Padre, soñé con él otra vez. Pero esta vez fue diferente. Esta vez estaba sonriendo y no abría la boca como antes. Solo me miraba con una paz que yo sentía en todo el cuerpo. Y cuando desperté, no busqué la almohada fría. Me quedé quieta con las manos sobre el pecho y le di gracias a Dios. Y luego me dijo algo que me dejó sin respuesta. Padre, creo que él me estaba pidiendo la misa. Creo que eso era lo que no podía decirme. No me corresponde a mí decirte con certeza que eso fue un mensaje directo del cielo. La iglesia es prudente y yo como sacerdote estoy obligado a ser prudente. Pero sí me corresponde decirte que el fruto fue bueno. Paz, no miedo, no confusión, no obsesión. Paz profunda, paz que se siente en el cuerpo, paz que solo Dios puede dar. Y donde hay paz verdadera, ahí estuvo la mano de Dios. Quiero hablar directamente contigo con la que está escuchando esto y tiene algo atravesado en el pecho que no ha podido soltar en meses, en años, tal vez en décadas. Tal vez no es solo un sueño, tal vez es una culpa, algo que no le dijiste a esa persona antes de que se fuera, un perdón que no pediste a tiempo, un te quiero que se te quedó atorado en la garganta y ahora te ahoga de noche. Palabras que se te pudrieron adentro porque nunca encontraron la salida y cargas con eso todos los días como si fuera una piedra cocida por dentro del pecho.
una piedra que nadie ve, pero que tú sientes cuando respiras, cuando te arrodillas en misa, cuando te quedas sola en la cocina y no hay nadie a quien contarle. Escucha lo que te dice el Señor a través del profeta Isaías. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. No dice tal vez, no dice si te lo mereces, no dice cuando hayas sufrido suficiente. Dice, yo soy el que borro, él no tú. Tú no tienes que borrar esa culpa, no puedes borrarla sola. Por eso existe el sacramento de la reconciliación. Por eso existe la confesión, para que pongas en palabras lo que te destruye por dentro y escuches de la boca de un sacerdote que en ese momento actúa en la persona de Cristo las palabras más poderosas del universo. Yo te absuelvo. Y fíjate que Dios no dijo, no me acordaré de tus pecados si rezas suficientes rosarios para compensar. No le puso condición, no le puso penitencia previa, dijo, no me acordaré. Punto, porque la misericordia de Dios no funciona como un tribunal humano donde tienes que presentar pruebas de que ya sufriste lo suficiente. Funciona como el abrazo de un padre bueno que ve a su hija regresar por el camino de terracería con los zapatos rotos, la ropa sucia, la cara llena de lágrimas y no le pide explicaciones ni le dice, ya ves, te la advertí. Le abre los brazos y la sostiene hasta que deja de temblar. Como sacerdote, yo también he tenido madrugadas donde me quedo solo frente al sagrario, en el silencio del templo vacío, y le digo al Señor, ¿me escuchas? ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿O estoy hablando tanto de ti que ya no te dejo hablarme a mí? No te digo esto para que me tengas lástima ni para hacerme el humilde. Te lo digo para que sepas que la duda no es pecado. La duda es parte del camino de todo creyente. Hasta los santos más grandes de la Iglesia tuvieron noches oscuras del alma donde Dios parecía haberse ido. Santa Teresa de Ávila, una de las más grandes místicas de la historia, pasó años enteros sin sentir absolutamente nada en la oración. Años de desequedad interior, de sentarse frente al Santísimo y no escuchar nada, de rezar el oficio y sentir que las palabras se le caían de la boca sin llegar a ningún lado. Y siguió rezando, siguió yendo a misa, siguió comulgando, no porque sintiera algo, sino porque creía algo. Y esa fe seca, esa fe de noches largas y silencios pesados, esa fe que no siente nada pero sigue de rodillas ante el sagrario, esa es la fe más fuerte, la más probada, la más preciosa ante Dios. Y fíjate en algo que me parece que tiene mucho que ver con lo que tú estás viviendo. Hay una mujer en el Evangelio que llevaba 12 años enferma, 12 años sangrando, sufriendo, gastando todo lo que tenía en médicos que no podían curarla. 12 años donde la enfermedad la había aislado, porque en su cultura esa enfermedad la hacía impura. Nadie la podía tocar, ella no podía tocar a nadie. Imagínate vivir así 12 años, sin un abrazo, sin una mano que te sostenga, sola con su dolor. Y un día escuchó que Jesús pasaba por su pueblo y algo dentro de ella, algo más fuerte que la vergüenza, más fuerte que el miedo, más fuerte que 12 años de desilusión, la empujó a salir a la calle, a meterse entre la multitud y a tocar, apenas tocar el borde del manto de Jesús. No se atrevió a pararse frente a él, no se atrevió a hablarle, solo estiró la mano desde atrás temblando y tocó la orilla de su ropa y en ese instante sanó. ¿Sabes qué hizo Jesús? Se detuvo. En medio de toda esa multitud que lo apretaba por todos lados, se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Porque no fue cualquier toque, fue un toque de fe desesperada. Y ella, muerta de miedo, cayó de rodillas y le contó todo. Y Jesús no la regañó por atreverse. No le dijo, ¿cómo te acercas a mí estando impura? Le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Entiendes por qué te cuento esto? Porque tú eres esa mujer. Tú que llevas años cargando algo que te duele, que te aísla, que te hace sentir que no mereces acercarte a Dios como los demás. Tú que a veces vas a misa sintiéndote indigna, tú que a veces estiras la mano hacia el rosario o hacia la Eucaristía con la misma timidez que esa mujer. ¿Será que Dios me va a escuchar a mí? Si te escucha, si te ve, si se detiene por ti. No necesitas una oración perfecta, necesitas estirar la mano, tocar el borde de su manto, que es la Eucaristía, que es la confesión, que es el rosario, y dejar que Él haga el resto. Quiero que pienses en tus manos. Si puedes, míralas. Esas manos que han lavado montañas de ropa, que han amasado miles de tortillas, que han cocinado tantas comidas que perdiste la cuenta, que han acariciado frentes con fiebre a las 2 de la mañana, que han pasado las cuentas del rosario tantas veces que tus dedos conocen cada cuenta de memoria. Esas manos han hecho más de lo que tú crees.
Cada Ave María que esas manos contaron subió al cielo. Cada comida que preparaste con amor alimentó más que cuerpos, alimentó almas. Cada vez que tus manos se juntaron para trazar la señal de la cruz sobre la frente de un nieto antes de que se fuera a la escuela, los ángeles del cielo se detuvieron a observar, no porque sea magia, porque es fe encarnada. Fe que se hace carne en los huesos, en los tendones, en las articulaciones que ya duelen y que a nadie le cuentas cuánto. Y ese cuerpo tuyo que está cansado, que amanece adolorido, que te falla en lugares que no le mencionas ni al doctor, que se levanta con más trabajo cada mañana y que a veces sientes que ya no da para más, fue ungido con el santo crisma en el bautismo, fue sellado con el don del Espíritu Santo en la confirmación, ha recibido a Cristo vivo en la Eucaristía. Cientos de veces Cristo entero con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad se ha hospedado dentro de ti. Ese cuerpo no es una casa vieja que se cae a pedazos, es un sagrario viviente y Dios no abandona sus sagrarios. Te despiertas a las 3 de la mañana sin saber por qué sientes esa angustia que te aprieta el pecho y no puedes identificar de dónde viene. Y si no es el enemigo despertándote y si es el Señor diciéndote, levántate, que quiero hablar contigo a sola, sin ruido, sin distracciones, como hacía Santa Teresa en sus noches de oración, porque Dios no necesita que le pongas un horario de consulta. Dios habla en el silencio y la madrugada cuando la casa está callada y no hay nadie más despierto, cuando la oscuridad cubre todo y lo único que se oye es tu propia respiración. Ese puede ser el momento más sagrado de tu día. La próxima vez que te despiertes así, en vez de dar vueltas en la cama y angustiarte, siéntate. Pon las manos sobre tu pecho, siente tu corazón latiendo. Haz la señal de la cruz despacio, muy despacio, y dile, aquí estoy, Señor. Si me despertaste, debe ser porque quieres algo de mí. Habla que tu sierva escucha y luego quédate en silencio. Aunque no oigas nada, quédate. Porque a veces la respuesta de Dios no es una voz, es una paz que llega sin avisar. Quiero contarte algo del Evangelio que necesitas escuchar completo. En el Evangelio de San Juan, cuando Jesús llega a Betania después de la muerte de Lázaro, su amigo querido Marta sale corriendo a su encuentro. Imagínate la escena. 4 días de velorio, la casa llena de gente llorando, el olor a muerte que ya se siente. Y Marta, con toda la rabia y toda la fe mezcladas en una sola frase, le dice a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Escucha el reclamo dentro de la fe. No está negando que Jesús es el Señor. Está gritándole precisamente porque cree en Él. ¿Dónde estabas? Te mandé a llamar, te pedí que vinieras y no llegaste a tiempo. ¿Cuántas veces le has dicho eso a Dios? Si me hubieras escuchado cuando te pedí que lo sanaras, si hubieras intervenido cuando todavía había tiempo, si no te hubieras tardado. Y Jesús no la regañó, no le dijo, mujer, ¿cómo te atreves a reclamarme? No la corrigió teológicamente. Le dijo con ternura, tu hermano resucitará. Y después hizo algo que te debería dejar sin aliento. Lloró. Que él que iba a resucitar a Lázaro en 5 minutos se detuvo a llorar primero. El Todopoderoso eligió llorar antes de actuar. ¿Por qué? Porque antes de dar la solución valida el dolor. Antes de hacer el milagro acompaña el llanto. Eso es lo que Cristo hace contigo cada vez que lloras frente al Santísimo. No te pide que dejes de sentir, te pide que lo dejes estar contigo mientras sientes. Y luego levantó la voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que llevaba 4 días muerto, envuelto en vendas, en la oscuridad de un sepulcro de piedra, salió caminando. Vivo. ¿Sabes lo que Jesús no hizo? No borró los 4 días de luto. No pretendió que el dolor de Marta y María no había sido real. No dijo, no lloren. Todo fue un malentendido. Lo que hizo fue transformar el dolor. Lo que era final se volvió pausa. Lo que era tumba se volvió puerta. Lo que era el punto final de la historia se convirtió en coma en un todavía no termina. Y eso es exactamente lo que Dios hace con tus muertos. No borra la ausencia, no te quita el dolor, pero transforma lo que parecía definitivo en esperanza. Porque la muerte para un católico nunca es el fin de la historia. Es el paso, es el tránsito, es la puerta estrecha y oscura por la que hay que pasar para llegar a la luz que no se apaga. Y hay algo más que necesitas entender sobre la muerte cristiana, porque tiene que ver directamente con esos sueños que te desvelan. En el prefacio de difuntos de la misa, la Iglesia reza unas palabras que son de las más esperanzadoras de toda la liturgia.
La vida de los que en ti creemos no termina. ¿Se transforma? No termina, se transforma como la semilla que tiene que enterrarse y romperse en la oscuridad de la tierra para poder brotar y dar fruto. La semilla, si pudiera hablar, diría, me muero. Y tendría razón, la cáscara se rompe, la forma original desaparece. Pero lo que sale de esa ruptura es vida nueva, vida más grande, vida que la semilla original nunca podría haber imaginado. Eso es lo que le pasa a los que mueren en Cristo. No se acaban. Se transforman en algo que nuestros ojos todavía no pueden ver, pero que nuestra fe nos promete que es real. San José, fíjate que hablo poco de San José y debería hablar más porque San José es el santo del silencio y de la confianza ciega. San José no aparece hablando ni una sola vez en todo el Evangelio, ni una palabra registrada, pero actuó. Cuando el ángel le dijo en sueños que no tuviera miedo de recibir a María, ¿qué hizo? No pidió explicaciones, no exigió pruebas, no consultó con nadie, se levantó y obedeció. Y cuando le dijeron que huyera a Egipto, porque el niño estaba en peligro, se levantó de noche en silencio y se fue. San José nos enseña que a veces la fe más grande no es la que habla, es la que actúa en la oscuridad sin hacer ruido. Cuando tú te levantas de madrugada y rezas en silencio por esa alma, sin que nadie te vea, sin que nadie te aplauda, sin saber siquiera si tu oración está llegando, estás viviendo la fe de San José y esa fe silenciosa mueve montañas que la fe ruidosa ni siquiera sabe que existen. ¿Sabes que hay una mujer en el Evangelio que hizo algo que le costó todo lo que tenía y que Jesús la puso de ejemplo por encima de todos los ricos del templo? Es menor que numeral 0 sin conumeral, es mayor que la viuda del templo. Todos echaban sus monedas grandes en el cofre de las ofrendas, haciendo ruido que todos supieran cuánto daban. Y ella llegó con 2 moneditas, 2, lo mínimo, lo que no alcanzaba ni para un pedazo de pan. Y Jesús se detuvo. Fíjate que Jesús se detiene ante las cosas que más le importan y dijo, esta viuda pobre ha echado más que todos, porque ellos echaron de lo que les sobra. Pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Tú eres esa viuda. Tú que ofreces tu rosario con manos artríticas. Tú que vas a misa con un cuerpo que te pide quedarte en la cama. Tú que ofreces tus dolores por el alma de alguien que ya no puede ofrecerlos por sí misma. Estás echando en el cofre del cielo todo lo que tienes. Y Jesús se detiene a ver lo que tú haces. Y dice, esta mujer ha echado más que todos. Quiero pedirte algo concreto. Esta semana, no la que viene, no cuando puedas. Esta semana ve a tu parroquia y pide que se celebre una misa por el alma de esa persona con la que soñaste. Esa persona que tu corazón no ha dejado de buscar. Llega temprano, siéntate en tu banca y cuando empiece la misa, ofrece cada parte por esa alma. El Cairi, Señor, ten piedad de su alma y de la mía. El Gloria porque Dios es más grande que la muerte y la tumba. La liturgia de la palabra porque la palabra de Dios penetra donde ninguna otra voz alcanza. Y cuando llegue la consagración, cuando el Padre levántela y diga, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, tú cierras los ojos y di en tu corazón, Señor, te presento el alma de y di su nombre. Recíbela, purifícala, acércala a tu luz. Y cuando vayas a comulgar no lo hagas deprisa. No vayas pensando lo que vas a cocinar después de misa. Cuando el Padre te diga el cuerpo de Cristo, dile amén como si fuera la primera vez que lo dices, despacio con todo tu ser, consciente de que estás recibiendo no un símbolo, no un pedazo de pan, sino a Cristo vivo entero, con todo su poder salvador. Y cuando regreses a tu lugar y te arrodilles, no pidas nada. Solo dile, aquí estoy. Aquí estamos los dos yo. En esta banca con este cuerpo cansado y esa alma que te presentó desde mi corazón. Haz lo que quieras con nosotros y ve a confesarte esta semana también, no la próxima esta. Y cuando estés frente al Padre en el confesionario, no le digas lo que crees que quiere oír, dile lo que te pesa. Todo lo que le dijiste a esa persona y no debiste decir lo que no le dijiste y debiste decir. La culpa que cargas, la duda que te persigue, el miedo que no te deja dormir. Dios ya sabe todo eso. Lo que necesitas es sacarlo de adentro de ti, ponerlo en palabras humanas y escuchar de la boca de otro ser humano que actúa en nombre de Cristo. Yo te absuelvo de tus pecados. Eso sana de una manera que no puedo explicarte con palabras. Solo se puede vivir. Y si sientes vergüenza de decir lo que tienes que decir, escúchame bien. No hay nada que tú puedas decir en el confesionario que el sacerdote no haya escuchado antes. Nada.
Y lo que tú sientes como un pecado enorme, imperdonable, monstruoso ante la misericordia de Dios, es como una gota de tinta que cae en el océano, se diluye, desaparece, no porque no haya sido real, sino porque el océano de la misericordia es infinitamente más grande que cualquier mancha que tú puedas hacerle. San Juan dice en su primera carta, si nuestro corazón nos condena, Dios es más grande que nuestro corazón, más grande. Tu culpa tiene límite. La misericordia de Dios no. Y quiero decirte algo más que casi nunca se dice en los videos católicos y que tú necesitas saber. Si tu cuerpo está enfermo, si tienes dolores crónicos, si te han diagnosticado algo serio, o si simplemente la edad y el cansancio están haciendo lo suyo, pide el sacramento de la unción de los enfermos. No es solo para los que están a punto de morir. Eso es un malentendido que ha privado a muchos fieles de una gracia enorme. El sacramento de la unción es para cualquier fiel que esté en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Y lo que hace ese sacramento es fortalecer el alma, dar paz interior y unir tus sufrimientos a los de Cristo en la cruz para que tengan valor redentor. Cuando te ungen las manos y la frente con el óleo de los enfermos, tus dolores dejan de ser dolores vacíos, se convierten en ofrenda, se convierten en oración. Cada punzada, cada noche sin dormir, cada vez que tu cuerpo te dice, ya no puedo, si está unido a Cristo por el sacramento, se convierte en gracia que puede ayudar a las almas de tus difuntos. ¿Te imaginas eso? Que tu propio sufrimiento ofrecido con fe pueda ser el instrumento que Dios use para acercar a esa alma que amas a la luz eterna. Y cada vez que reces el rosario antes de empezar, di, Virgen Santísima, Madre de Misericordia, te ofrezco este rosario por el eterno descanso del alma de y dice su nombre. No necesitas una fórmula elaborada. La Virgen no necesita que le hables bonito, necesita que le hables de verdad. Ella que sostuvo el cuerpo muerto de su hijo en sus brazos. Ella que sabe lo que es sentir ese peso terrible del amor, que ya no puede abrazar lo que ama. Ella entiende perfectamente lo que sientes. María se quedó al pie de la cruz cuando todos se habían ido. Cuando Pedro negó 3 veces, cuando Judas traicionó, cuando los discípulos corrieron muertos de miedo, ella se quedó de pie, no sentada, no desmayada, no huyendo, de pie al pie de la cruz, porque el amor de una madre no huye cuando duele, se planta. Cuando tú rezas por tu difunto, cuando ofreces misas por su alma, cuando te levantas de madrugada y en vez de angustiarte tomas el rosario entre tus manos y empiezas a pasar las cuentas, estás haciendo lo que María hizo en el Calvario. Te estás plantando frente a la muerte y diciendo, no me voy a mover de aquí hasta que sepa que esta alma está segura con Dios. Quiero que hagas algo conmigo donde quiera que estés. No importa si estás en tu cama, en la cocina, en el autobús, en el carro, esperando a alguien. Haz la señal de la cruz despacio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pon tus manos sobre tu pecho. Siente tu corazón. Ese latido que sientes es la prueba de que Dios todavía tiene planes contigo. Cada latido es un regalo que no pediste y que no te ganaste. Un segundo más de gracia, un segundo más para amar, para perdonar, para ofrecer, para rezar por los que ya se fueron. Cierra los ojos. Piensa en esa persona, no en el dolor de su ausencia. Piensa en su rostro. Mírala como la viste en el sueño. No tengas miedo. Si Dios permitió que la vieras, confía en Él y dile al Señor, Señor Jesús, tú que lloraste frente a la tumba de Lázaro, tú que conoces el peso de la ausencia, tú que sentiste el dolor de la muerte en tu propia carne en la cruz. Te presentó el alma de esta persona que amo y que extraño con todo mi cuerpo. No sé dónde está, no sé qué necesita, pero tú sí lo sabes. Si ya está en tu presencia, te doy gracias infinitas. Si todavía necesita ser purificada, te ofrezco mis oraciones, misas, mis rosarios, mis dolores y mi cansancio por ella. Perdóname, Señor, si me tardé en hacer lo que debía hacer. Perdóname si por miedo o por ignorancia busqué en otro lugar lo que solo tú podías darme. Y Virgen Santísima, Madre mía y Madre de Misericordia, tú que conoces el dolor de ver partir a quien amas, toma esta oración y preséntala ante tu Hijo. Tú sabes hablarle como nadie, tú sabes qué necesita esta alma. Yo confío en ti como confío en mi propia madre. Señor, te pido también por mí, por este cuerpo cansado que es tu sagrario, por esta fe que a veces tiembla pero que no se suelta, por esta culpa que necesito soltar en la confesión por mis hijos, por mis nietos, por los que se alejaron de ti y todavía no encuentran el camino de regreso. Tú dijiste que vinieran a ti todos los cansados y agobiados. Aquí estoy, Señor, cansada, agobiada, pero todavía aquí, todavía de rodillas, todavía con el rosario entre las manos.
haz de mí lo que quieras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A veces la oración más poderosa por tu difunto no es un rosario de 5 misterios ni una novena de 9 días. A veces es ir al templo entre semana cuando está vacío y en silencio, sentarte en la banca donde esa persona se sentaba, tocar el lugar vacío a tu lado con la mano y decir solamente su nombre ante el Santísimo, nada más su nombre. Dios no necesita que le expliques. Él sabe lo que significa ese nombre en tus labios. Él sabe todo lo que cargaste, todo lo que no pudiste decir, todo lo que dejaste pendiente y recibe el nombre como una oración completa, porque en el fondo lo es. Santa Teresa escribió que hay oraciones que no necesitan palabras, que basta con estar delante de Dios en silencio y dejar que Él lea lo que el corazón no sabe decir. Esa presencia silenciosa, mi hija, esa fe que se queda arrodillada cuando todo adentro grita, que no sirve de nada, vale más ante Dios que 1000 palabras bonitas dichas sin corazón. Quiero decirte algo que tal vez nadie te ha dicho y que necesitas escuchar con el alma abierta. Tu vida ha servido para algo. Sé que a veces te preguntas, sé que hay noches donde miras hacia atrás y te parece que podrías haber hecho más, que debiste haber sido mejor madre, mejor esposa, mejor hija, mejor católica, que los errores te pesan más que los aciertos, que cuando barres la casa sientes que también estás barriendo los años y que el montón de polvo que sacas por la puerta se parece demasiado al tiempo que ya no vas a recuperar. Pero déjame decirte lo que yo veo cuando miro una vida como la tuya. Veo una mujer que sostuvo una familia entera sobre sus hombros. Veo a alguien que preparó miles de comidas sin que nadie le dijera gracias. Veo unas manos que tendieron ropa al sol y que al mismo tiempo, sin saberlo, estaban tendiendo la fe para que se secara el aire y se la pudieran poner sus hijos. Veo una mujer que cada domingo se levantó temprano, se vistió, fue a misa, se hincó, comulgó, regresó a su casa y siguió sirviendo. Domingo tras domingo, año tras año, sin aplausos, sin reconocimiento, sin que nadie le tomara una foto y le dijera, lo que estás haciendo es heroico, porque eso es lo que fue. Heroísmo callado, santidad de cocina y de banca de iglesia, la santidad que no sale en los libros, pero que sostiene el mundo. Dios te escucha cuando rezas el rosario en la madrugada. Dios te escucha cuando rezas sin ganas solo porque le prometiste que lo harías. Dios te escucha cuando lo único que puedes hacer es apretar el crucifijo contra tu pecho y llorar sin palabras. Dios te escucha cuando le reclamas. Dios te escucha cuando dudas. Dios te escucha cuando le dices ya no puedo más. Y no se ofende y no se aleja y no te castiga por ser humana. Se acerca porque así es Él. Se acerca a los rotos, a los cansados, a los que ya no tienen fuerzas ni para pedir ayuda. Ese es el Dios que adoramos. El que no espera que estés limpia para abrazarte, te abraza para limpiarte. Quiero terminar con algo que me dijo un sacerdote anciano de esos que huelen a incienso y a santidad sin presumirlo. Cuando yo era joven en el seminario y no entendía todavía muchas cosas, me dijo, Arturo, nunca subestimes las lágrimas de una madre católica. Cada lágrima que una madre derrama rezando por los suyos se convierte en una gota de agua bendita que cae sobre ellos, aunque estén al otro lado del mundo, aunque estén al otro lado de la muerte. Tus lágrimas no son debilidad, son oración líquida. Son la forma que tiene tu cuerpo de decirle a Dios lo que las palabras ya no alcanzan, y Dios recoge cada una. El Salmo lo dice con una ternura que sobrecoge. Tú llevas la cuenta de mis desvelos y recoges mis lágrimas en tu odre. Las recoge, las guarda, no las deja caer al piso, no las ignora. Cada lágrima tuya tiene un lugar en el cielo. La próxima vez que sueñes con esa persona que amas y que ya no está, no tengas miedo. Despierta con calma. Haz la señal de la cruz. Di su nombre y luego di, Señor, si esta alma necesita algo de mí, aquí estoy. Mándame a la misa, mándame al confesionario, mándame al rosario, pero no me dejes quieta, porque el amor no descansa ni siquiera cuando la muerte se mete en medio. Y cuando la angustia quiera ganar, cuando la noche se ponga pesada y la soledad te rodee como agua oscura, recuerda esto. La oscuridad le tiene miedo a una mujer católica que reza el rosario de madrugada con lágrimas en los ojos. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su paz. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si algo de lo que escuchaste te tocó el corazón, cuéntamelo en los comentarios.
Una palabra basta, lo que sientas, lo que necesites decir. Este es un lugar seguro para decirlo. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, una mamá, una hermana, una amiga que carga sola ese dolor, compárteselo. No como un video más, como una oración que le mandas. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.